gracias a todos los que están participando, gracias por la invitación, especialmente a Silvia, que es la que coordina el Dialogando. Como le decía, cuando empezamos a charlar, nos estábamos incorporando, me hizo estudiar y leer realmente, y siempre es un desafío tocar temas que a lo mejor uno está acostumbrado a escuchar y a vivenciar, como es este. Creo que nadie es ajeno al tema, o por lo menos de alguna manera está involucrado con lo que el tema significa en nuestros días. Yo creo que es una filosofía que está casi dominando a la sociedad occidental por lo menos, y que como cristianos debemos conocer seriamente, no para ser especialistas en el tema, pero sí para tomar posición en el tema. Así que voy a empezar compartiendo con ustedes pantalla, que a partir de esto lo que yo pretendo es que les sea de utilidad las láminas que puse. Bueno, vamos a compartir. Ahí está. Muy bien. La charla está titulada Feminismo, una mirada bíblica, ¿de acuerdo? Y mi intención es encuadrar el tema del que vamos a hablar. Es un tema con muchas aristas, que se pueden mirar desde muchas facetas. Así que simplemente en esta primera presentación lo que quiero definir es cómo voy a llevar adelante el tema, y tratar de cumplir en el tiempo que me propuse, para que después se dé la posibilidad de algún intercambio de ideas o de respuesta. Primero voy a arribar a lo que prácticamente decidí al final de mi investigación, que es ponerles una definición. Simplemente una definición para que estemos en sintonía de lo que estamos hablando a lo largo de la charla. En segundo lugar, yo he cercado la historia de la mujer en la sociedad, pero lo he hecho dentro de la sociedad occidental. Esto es porque vivimos en un mundo interconectado, las culturas son muchísimas, la historia de la mujer es diferente, y realmente una charla de la envergadura del tiempo que tenemos no da para ampliarla, así que me voy a ubicar en la situación de la mujer de Occidente, y vamos a tratar de ver cómo el feminismo ha atravesado nuestra cultura occidental. En tercer lugar, me voy a proponer presentarles a ustedes, no en profundidad, pero sí en valor, tanto histórico como de presencia social, el movimiento feminista, y cuál arista del movimiento feminista es la que ha estado dominando y la que hoy está prácticamente caldeando el diálogo en la sociedad, o los cambios institucionales, para después tener un capítulo particular y especial, que es el de teología y feminismo, y terminar, por supuesto, cerrando todas estas ideas, confrontándolas con la cosmovisión bíblica del género. Bueno, ¿qué definición puse? Con algunas palabras remarcadas. El feminismo es un movimiento. Ya esta primer palabra les da una idea de algo muy dinámico, algo que no está estancado, algo que se renueva, algo que avanza, y por eso es que yo voy a presentarlos desde un tiempo particular atrás hacia adelante, hacia nuestros días. Este movimiento, imagínense como una bola de nieve que va bajando y que va pegando nieve, y se va haciendo cada vez más grande, más pesado, va nucleando ideas y va nucleando propuestas. La idea es que todas estas se vayan articulando de forma más o menos organizada. Definitivamente, para estudiarlo y explicarlo el movimiento tiene que tener lógica y organización, y este movimiento va a procurar lo que la mayoría de las feministas, no sé si todas van a estar de acuerdo exclusivamente con esto, pero ninguna va a obviar esta idea:
procurar la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, y la mayoría de los libros, la mayoría de los feministas académicos, lo que les van a decir es, cuando pensamos integralmente en igualdad de derechos personales, sociales, económicos y políticos. Vuelvo a decir, seguramente hay posiciones feministas que no van a estar solamente contentas con esta definición, pero creo que es la que abarca realmente la historia del feminismo. Bueno, vamos hacia el punto de cómo la mujer ha evolucionado en el contexto social. El primer punto es, ¿qué tal si pensamos en la mujer, ya que estamos viéndolo desde un punto de vista bíblico, desde un momento histórico particular, que es en el mundo antiguo? Para hablar de esto, me tomé de algunos argumentos del historiador y periodista César Vidal Manzanares, que le escribe en La herencia del cristianismo, cómo el cristianismo se introduce y permea. Por favor, si pueden cerrar los micrófonos, porque hay cómo el cristianismo permea el Imperio Romano desde el primer siglo hasta que prácticamente vence un poco al mismo y pasa a ser finalmente la religión que después se transforma en religión de Estado. Pero todo esto tiene un porqué, y el César Vidal Manzanares lo explica, y entre uno de los capítulos que utiliza es cómo el cristianismo vino a reivindicar la posición de la mujer. ¿Por qué? Porque en la antigüedad la mujer, estamos hablando de la Grecia clásica, estamos hablando de Roma, la mujer no era sujeto de derecho. Sabemos que el derecho romano es la base, el núcleo de la jurisprudencia que se establece para Occidente, y sin embargo, lo dice César Vidal, el derecho romano estaba pensado para el varón romano, ciudadano, y para el hombre libre. Entonces, si uno no era varón, ciudadano romano y libre, no tenía derecho, no era objeto de derecho. Entonces esto explica, desde el punto de vista de la mujer era una cosa, era un objeto, como lo era cualquier esclavo, como lo podía ser también los bienes, ¿no es cierto? La mujer no tenía presencia jurídica, la mujer pasaba de ser, no tomaba decisiones sobre su propia vida, ya que pasaba de ser hija, si es que sobrevivía, a ser esposa. Y si no tenía estas dos opciones, prácticamente no tenía presencia, ni siquiera protección. No tenía desde ya acceso a la educación formal. Por supuesto que algunas mujeres se educaban, pero lo hacían no por una vía universal, organizada, sino por posibilidades muy particulares, o porque pertenecía a una casta determinada. En Grecia había un grupo de mujeres llamadas las héteras, que eran, digamos, lo que en paralelo es una geisha en la historia oriental, que eran mujeres que tenían un refinamiento, una cierta cultura, pero que se habían educado simplemente para el placer de los hombres, pero fuera de eso la mujer no tenía educación. Y una de las cosas que comenta César Vidal es la desventaja demográfica varón-mujer que había en la antigüedad. En algún momento en Grecia y después en Roma, el número de varones a mujeres era 135, 140 varón por cada 100 mujeres. Y fíjense que esto, si el hombre era el que trabajaba, el hombre era el que iba a la guerra, las enfermedades, las patologías se daban por igual, o las hambrunas se daban por igual, había una sola explicación por la cual la diferencia, la brecha demográfica se daba, y es porque existía un solo método de control de crecimiento poblacional, que era el infanticidio. Esto que llegó muchos siglos después a ciertas culturas,
se aplicaba en la antigua Roma, y él comenta claramente cómo un romano, padre de familia, le manda una amorosa carta a su esposa embarazada y le dice: si nace niña, desembarázate de ella; si nace varón, la cuidamos. Si vamos a los registros de los que han hecho arqueología y que conocen bastante acerca de lo que quedó en la historia de aquel tiempo, lo que nos van a expresar es que el infanticidio era completamente frecuente, que si se dejaba vivir a la mujer era porque era la primogénita. En las familias romanas, la primogénita, la primera, sobrevivía. Era rarísimo que una familia patricia, tenía que tener condiciones muy especiales, tuviera más de una mujer en la estructura familiar. Y bueno, también había infanticidio obviamente de varones, pero generalmente eran débiles. Estoy hablando de los ciudadanos que utilizaban este método como un método natural para el control, digamos, incluso de la estructura de la sociedad. Así que, tal como él lo expresa, porque esa es la intención de su libro, el cristianismo del primer siglo, del segundo siglo, pasa a ser la vía para las mujeres para lograr, obviamente, ganar ciertos derechos, ya que el cristianismo, por supuesto, estaba en contra del infanticidio. El cristianismo, además, por ejemplo, por los valores, y estos tenemos que reconocerlos, son valores que se insertan en la cultura judía previa, judeo-cristiana. Eran más conceptuosos de la familia de padre y madre. Si criticaba la doble moral, o si criticaba el adulterio, lo hacía por la vía del hombre y de la mujer. O sea, no había una doble, no aceptaba el cristianismo una doble moral, y la fe cristiana entonces es particularmente empática para la mujer, porque era la mujer más desvalida. Por ejemplo, el tema de la ayuda social en las viudas. Se cuenta que en la época del Imperio Romano, si la mujer quedaba viuda, tenía un tiempo para volverse a casar, porque el Estado, digamos, planteaba eso, de que tenía que cerrarse la posibilidad de que esta mujer quedara bajo el cuidado de un nuevo hombre si no se tomaba de acción dónde ubicarla. Bueno, esto no pasaba entre las viudas cristianas, no pasaba entre las viudas judías tampoco. Había un sistema de cuidado, de recuperación. Y el cristianismo, sobre todo el cristianismo en esa época, tampoco veía mal que la mujer cristiana se casara con un no cristiano, pero que fuera, por ejemplo, una persona que tuviera importancia social en Roma o en el imperio, porque de esa manera, y lo cuenta la historia, varias mujeres así protegieron incluso de la persecución a algunos líderes cristianos, eso en ciertos momentos. Así que el mundo antiguo encuentra a la mujer realmente en desventaja social prácticamente absoluta. ¿Qué pasa con la Edad Media? Si pasamos ya a un periodo posterior donde la reorganización política, el desmembramiento del Imperio Romano, pasamos a una época muy larga, son 1000 años de historia, ya la mujer, y esto lo tengo que decir con objetividad, tenemos, digamos, como un manto de oscuridad sobre la etapa de la Edad Media, pero la mujer en la Edad Media, si la comparo con la Edad Antigua, había obtenido había ganado, había adquirido ciertos peldaños. Uno va a mirar la historia de la sucesión ahí en el Imperio Romano de Oriente, y ya las mujeres tenían presencia. De hecho, hubieron algunas emperatrices. Fíjense que con el tema de que el cristianismo pasó a ser una religión de imperio, una religión de Estado, y el crecimiento entonces de las iglesias permitió esto, que fue la construcción de iglesias y monasterios. Ya en esta época
aparecen los primeros monasterios que son administrados y que reciben a mujeres. ¿Y esto por qué lo digo? Porque ahora aparece entonces una nueva posibilidad para ciertas mujeres. Si no se casaban, podían ingresar al monasterio. Si bien los monasterios al principio incluso dependían de autoridades masculinas, después aparecieron abadesas y líderes dentro de estos monasterios que a la mujer la educaban de una manera particular, y ciertas mujeres, aunque no tuvieran familias protectoras, tenían una cierta protección. Después hay una realidad, y es que la mujer, y esto es a lo largo de la historia del desarrollo del Occidente, la mujer siempre se relaciona con las profesiones de la salud. Si no era enfermera, era partera; si no, administraba medicamentos. La medicina, que era una medicina muy práctica, era una medicina de costumbres, se practicaba mucho y lo hacía la mujer. La mujer también participaba en el comercio familiar, generalmente el comercio del padre o el comercio del esposo, y podían quedar al frente de esto. Ya al menos la mujer podía tener como mucho más conocimiento, y podía contar y podía hacer ciertos intercambios comerciales. De manera tal de que ya había una cierta participación, por supuesto siempre limitada en la vida pública, y algunas incluso llegaron a acceder a la academia. Ahora es interesante, hay dos historias que yo rescato. Por ahí a lo largo de la charla van a ver el nombre de algunas mujeres. En cuanto a lo que es la literatura en aquella época, se menciona en el siglo IX un tratado para mi hijo de una tal Duoda, y acá quiero mencionar casi al final de la etapa de la Edad Media, el nombre de Christine de Pisan. Christine de Pisan fue una italiana que residió en Francia, fue la esposa del secretario del rey, y fue una mujer que por sus antecedentes familiares, por la gran educación del padre, había adquirido educación, así que se la conoce como una filósofa, escritora, especialista en humanidades. Y Christine de Pisan hace algo muy interesante. Comienza una reacción femenina que se da en llamar la querella de las mujeres, por medio de la cual ella, a través de una obra que se llama La ciudad de las mujeres, crea unos dos personajes, mujeres, que están construyendo una ciudad. Y la idea en esta obra ella es rescatar el nombre de mujeres famosas de la historia hasta ese momento, y el escrito rondaba en la idea de que una mujer estaba decidida a crear una ciudad con conocimiento, utiliza imágenes como la rectitud, la justicia, donde va a poner a todas esas mujeres. Es una idea en ese momento sonaba bastante descabellada. De hecho, hubieron muchos hombres muy reconocidos que reaccionaron o se burlaron de ella. La idea era que las mujeres, digamos, podían construir su propia ciudad, y que la biología de la mujer no las hacía inferiores, y que ellas tenían derecho a ejercer su intelecto y a poder opinar y a poder adquirir conocimiento. La querella de las mujeres aparece hacia el final, el libro aparece en 1405, creo, así que principio del siglo XV, y realmente fue también increyendo, ya vamos a ver en otros momentos de la historia, esa idea. Y bueno, desde ya no quiero que olvidemos que hacia el final de esta etapa hubo liderazgos de mujeres fuertes. Uno puede recordar, por nuestra tradición y porque pertenecemos a la Argentina o a la América hispana, Isabel la Católica, más allá de lo que uno pueda considerar del revisionismo que hay hoy, una mujer muy culta, capaz, cambió la historia, promovió
el conocimiento y le dio oportunidades a personas que le terminaron dando el rédito a la España que se transformó en España imperial gracias a ella. Bueno, ¿qué pasa con la mujer en el siglo XVI? Este es el gran siglo de la educación. A la mujer, o como está de moda decir ahora, el colectivo mujer, el Renacimiento y la Reforma Protestante le sientan las bases para que ya empiece el concepto de que la educación debe ser universal e igualitaria. Ustedes saben muy bien que el Renacimiento adquiere ese nombre por la recuperación de todo lo que es la documentación y el conocimiento sistemático del mundo clásico que había quedado allí escondido con la caída del Imperio Occidente llevado a Oriente, pero después la tecnología y el desarrollo permitió recuperar todos estos documentos, poderlos multiplicar, y allí entonces aparece esta gran reacción dentro del mundo cristiano de los hombres que empezaron a leer por sí mismos la Biblia y empezaron a ver que la iglesia institucionalizada había desviado realmente bastante de los principios fundamentales, y el propio Lutero, que tenía contacto con las autoridades de su época, manda cartas y reafirma la idea de que hay que educar a los niños, y que hay que educar a los niños, varones y mujeres por igual, y que ese propósito era fundamental porque ustedes saben que la propuesta del mundo protestante fue: hay que volver a la fuente y hay que leerla por uno mismo, ¿no es cierto? No es extraño entonces que en 1536 se haya inaugurado la primera escuela pública y obligatoria en Ginebra, y no es para nada descabellado y tiene toda la lógica que hacia finales de este siglo el índice de alfabetización, especialmente en Europa del Norte, fuera prácticamente hubiese crecido terriblemente. Se habla de que, por ejemplo, en el mundo, vamos a hablar de grupos pequeños, en el mundo cuáquero el 100% era alfabetizado. Los hugonotes, cuando ingresaron a Francia, aumentaron muchísimo también el caudal de personas educadas. Calvino, antes de morir, dejó establecida una universidad. Al momento que él murió tenía 1.200 estudiantes. Así que la mujer, si bien con muchas diferencias, ya empezó a tallar en un mundo que empezó a darse cuenta que la educación es necesaria y que no puede ser solamente considerada para la mitad de la humanidad, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con los siglos siguientes, el siglo XVII y el siglo XVIII? Bueno, acá talla especialmente en Francia, parece que en estos siglos Francia es el epicentro del gran movimiento, y hay un movimiento literario, hay un movimiento social en Francia que se llamó preciosismo. Esto lo cuento porque estamos hablando de feminismo. Fue un grupo de mujeres que iniciaron como una gesta social en los famosos salones, las famosas tertulias. Esto empieza con una mujer que participaba de los salones del rey francés, que se accidenta, no puede ir por un tiempo, y entonces pasa a ser ella anfitriona, y empiezan las mujeres a promover el llamado o conocido refinamiento francés. Empezar a trabajar más con la literatura, empezar a promover una educación para hablar, para expresarse, y aquí, de allí que se le llamó el movimiento de las preciosas, y aquí viene enganchado aquello que les conté de Christine de Pizan, de la Edad Media. O sea, se sigue trabajando esta idea de que la mujer tiene también una razón, que esa razón se puede ilustrar, y que no hay una condición claramente biológica que la haga menos inteligente o capaz.
Pauline Delabarre escribe sobre la igualdad de los sexos en ese año que les pongo, 1673, y acá ya empieza a influir muy fuerte las ideas de la Ilustración. Las personas nacen todas libres e iguales, por lo tanto tienen los mismos derechos, y hombres y mujeres son personas, así que esto hay que tomarlo en cuenta. Llega la Revolución Francesa cristaliza el dominio de la razón ilustrada. Acuérdense que la razón, la capacidad que tiene el hombre, la razón, si se la ilustra, o sea, si se la embebe en conocimiento, se entiende que este conocimiento se adquiere por la experiencia, se adquiere por la educación, entonces esa razón ilustrada pasa a ser el motor del movimiento, del crecimiento, va a ser del progreso y va a llevar a la humanidad a la felicidad. Lo estoy diciendo en una forma muy sencilla, pero estas son las ideas de la revolución. Por supuesto que todo esto lleva a cambios de conceptos del orden social. Allí aparece por primera vez fuertemente el tema de, bueno, tiene que caer un régimen que ya está perimido, que no fomenta esto, y tiene que aparecer un nuevo régimen, y esto coincide entonces con todo la revolución política que trae aparejado el final de este siglo XVIII. Ahí nomás, apenas sucedido esto de la toma de la Bastilla y todo, tenemos la historia de las obras de dos mujeres. Una es de Gauche, una francesa que escribe la Declaración de los Derechos de la Mujer y Ciudadana, una mujer fuertemente comprometida con todos los ideales de la Revolución Francesa, militante activa, no solo desde el punto de vista de las ideas, sino desde el punto de vista de las armas. Hubieron muchísimas mujeres que salieron a la calle, que promovieron todos los cambios que hubieron en la Revolución. Y Mary Wollstonecraft, que era una mujer relativamente joven también en esa época, no me recuerdo, pero creo que estaba cerca de los 30 años, había sido una educadora británica formada por su padre. En ese momento, estando en Francia, ella también refuta ideas de que la mujer no tenía los mismos derechos que el hombre, y ahí viene su obra, que para las feministas es una obra liminar, que es la vindicación de los derechos de la mujer. La idea entonces de estas dos mujeres es que la mujer tiene la posibilidad en este momento de llegar a la igualdad. Entonces, aquí la mujer empieza a tallar y quiere participar de los eventos políticos. ¿Qué sucede? Que en poquito tiempo los varones, a través fundamentalmente del Código Napoleónico y todo, le establecen el marco natural, y la mujer no puede ser mujer de Estado. Es una ciudadana, es reconocida como tal, pero los temas de Estado quedan para el mundo de los hombres. Y así avanza el siglo XIX, y el siglo XIX, ustedes saben, es un siglo de grandes movimientos emancipatorios, porque además de estos cambios de ideas políticas, aparecen los cambios propios de la revolución industrial y toda la derivación que esto trae aparejado. El mundo del trabajo, el mundo de la producción, el mundo de los medios de producción se revuela, y aparece o empieza a pesar muchísimo la expectativa del progreso, que por supuesto a través de la tecnología y de la productividad que da la maquinaria nueva y todo, plantea que ahora va a ser el progreso material, la acumulación de nueva riqueza y esa redistribución de la riqueza, lo que va a llevar a la sociedad ahora hacia la felicidad, hacia el bienestar, hacia un mundo mejor. Muy bien, entonces allí empiezan a tallar
las ideas, las filosofías de los políticos y de los economistas. Tenemos ya por un lado una idea de la idea capitalista, por el otro lado la idea socialista, la idea marxista. Bueno, estos son los movimientos y por supuesto las mujeres van quedando pegadas y van absorbiendo estas ideas y van teniendo también estas buenas expectativas, y entonces la mujer con más razón ahora está muy, el pensamiento de la mujer más comprometida, de la mujer que mira más hacia la sociedad, está muy activo. La mujer además se incorpora en la actividad productiva. Ustedes saben que antes de la maquinaria industrial, antes de que las máquinas pudieran, digamos, repetir una acción, se necesitaba mucho el oficio. Entonces estaba el oficio, el hombre que lo había aprendido, que lo había heredado de familia, todo. Con la revolución industrial ya lo que se necesitaba era una mano de obra menos preparada, que simplemente trabajase aquí. Bueno, la mujer vino a tallar en este momento y la mujer empezó a participar entonces mucho más activamente de la producción a través de su acción. Y como dicen aquí muchas especialistas en el tema, por supuesto que la mujer de una cierta clase es la que se compromete directamente con el trabajo, con el nuevo trabajo que le crea la maquinaria y la tecnología nueva. Mientras que hay otro grupo de mujeres que pertenecen a otra clase social, que pertenecen a clases acomodadas, empiezan a disfrutar, digamos, de los beneficios de ese crecimiento, o si tomo la terminología de algunos economistas, estaba la clase obrera y estaba la clase burguesa, ¿no es cierto? De allí está el tema. Pero la realidad es que estas otras mujeres que quizás no trabajaban y que podían disfrutar porque pertenecían a familias de padres, de esposos, de hermanos acaudalados, se daban cuenta de que podían ocupar su tiempo en la educación. Algunas querían empezar a desarrollar ciertas profesiones, y la verdad que la mayoría de las profesiones para ese momento eran profesiones ligadas al varón. La medicina no era posible pensar que una mujer ingresara a la carrera médica en ese momento, el derecho, y así una cierta cantidad de profesiones que parecían profesiones del varón, de las cuales las mujeres estaban fuera. Entonces, sea por el lado de la educación y del profesionalismo, sea porque era clase trabajadora, las mujeres empezaron a decir que los valores democráticos a los gritos demostraban que ellas tenían que obtener más derechos. Y entonces, la idea, acá sí surge bien fuertemente la idea de la participación política. La mujer tiene que poder acceder a los parlamentos, porque si accede a los parlamentos va a estar en el medio donde se van a pensar las nuevas leyes y se van a cambiar las leyes. Y entonces la mujer dice, tenemos que adquirir el derecho al voto. Tenemos que ser reconocidas ciudadanas con los derechos que ya los hombres tienen. Por supuesto que no todos los hombres, acá también viene el gran deseo de hombres que eran hombres que no pertenecían o no tenían posesiones. Entonces si los hombres no eran propietarios, en muchos países no podían votar. Si los hombres tenían algún otro tipo de diferencias, como no pertenecer a la misma raza, no podían votar. Bueno, las mujeres eran, por ser mujeres, aquellas que no podían votar. Entonces, en este momento nace, y esto es muy importante, el feminismo liberal. Aquel que dice que para cambiar las condiciones del régimen, del orden existente, la mujer tiene que participar en el cambio de leyes para ir cambiando, para modificar aquellas cosas que todavía la tenían en una posición de inferioridad. Avanza
avanza el siglo XIX y en la segunda mitad del siglo XIX, yo acá les pongo así 4 ideas rápidamente para que vean que tanto el pensamiento liberal como el pensamiento del socialismo y hasta del marxismo tienen mucho que ver con el desarrollo del feminismo en su época. En Europa, el movimiento llamado sufragista empieza a tallar fuerte en la segunda mitad del siglo XIX y si bien muchas sufragistas eran las mujeres trabajadoras y obviamente que eran las que más imbuidas estaban del movimiento social, sin embargo, el liberalismo en Gran Bretaña realmente toma la voz de la mujer. Es nada más y nada menos que John Stuart Mill, el primero en presentar una petición a favor del voto femenino. 1866. Ahora, yo les pongo acá entre paréntesis, finalmente, Gran Bretaña le da el voto universal a la mujer en 1928. Fíjense cuánto tiempo lleva a la mujer lograr nada más que la igualdad de derecho al sufragio. En Estados Unidos, en paralelo, va pasando algo similar. Tenemos mitad del siglo, 1848, se conforma y se lleva adelante la primera declaración de derechos políticos de la mujer. Esto se hace o se conoce como la Declaración de Seneca Falls. Allí talla una mujer de la que voy a hablar más adelante, que es Cady Stanton, que es, digamos, una de las primeras mujeres feministas que venía del movimiento abolicionista, era hija de un abogado, se casa con un abogado que tiene muchísima participación política en los Estados Unidos, uno de los cofundadores del Partido Republicano, y ella junto con otras mujeres bregan muchísimo por el derecho de la mujer. De hecho, en algún momento se oponen a que dejaran votar al hombre de color, porque no ponían en la opción de esa enmienda que sí permitieran votar a la mujer, ¿no? Bueno, en 1878 se propone la reforma de la 19 enmienda de la Constitución, que dice que a ningún ciudadano se le puede prohibir el voto por razón de su sexo. Pero también, finalmente, se convierte en ley recién en 1920. Con distintos matices. En Europa se declara la abolición de la esclavitud, es también llegando hacia la primera mitad del siglo XIX, y la mujer inmediatamente pide el voto, pero recién terminada la Primera Guerra lo logra. Lo mismo pasa en Estados Unidos. En Europa, el movimiento socialista es el que claramente promueve el medir las condiciones de vida de las mujeres y de los niños. Yo acá pongo el nombre de Fourier, porque Fourier es el que dijo que la situación de las mujeres era el indicador clave del progreso y de la civilización. Y una socialista de peso, una feminista, filósofa feminista, Flora Tristán, escribe en su obra también, o promueve en su obra el derecho de la mujer trabajadora a estudiar. Por supuesto, aquellas que estaban imbuidas del marxismo, el feminismo marxista, ¿qué entendía? Que la sujeción de la mujer obviamente no era biológica, era social, y que la mujer debía, con esa premisa que también Marx pone, la mujer trabajadora debía hacerse cargo de los medios de producción, que era una de las etapas que promovía el desarrollo a un mundo ideal, y bueno, las mujeres entonces entendían que ya no tenían que demostrar que biológicamente no eran inferiores, pero sí
que las estructuras sociales no les estaban permitiendo avanzar. Y aquí llegamos al siglo XX. En el siglo XX, el movimiento anarquista, que talla fuerte, también tiene algo que decirle a las mujeres feministas. Rompan con toda la ideología tradicional, rebélense contra toda autoridad, rechacen la regulación del Estado para temas que son exclusivamente del interés particular de la mujer, la procreación, la educación y el cuidado de los hijos. Llega el fin de la Segunda Guerra Mundial, una Europa que queda muy devastada, y una mujer filósofa existencialista, una mujer que, qué interesante, junto con su compañero, que era Jean-Paul Sartre, no solo recibe todos los beneficios académicos de su formación, sino que además accede a la universidad por concurso y gana la postulación. Así que es una mujer que en mitad del siglo XX ya ha logrado el progreso económico, ha logrado el progreso educativo, ha logrado presentarse o ha logrado su presencia política. Sin embargo, Simone de Beauvoir escribe El segundo sexo, una obra larga, compleja, vista desde el punto de vista existencialista, una obra que toma desde la biología, pasando por la psicología, pasando por la antropología, mira también un poco la historia, como lo estamos haciendo nosotros, pero tomando, por supuesto, aquellos puntos que a ella particularmente le interesan, para decir esto. En realidad, a pesar de los logros, la insatisfacción femenina permanece. Ese es el mensaje de esa obra. Y la realidad es que es un boom. Yo creo que ella, según algunos, ni ella misma se imaginaba que iba a tener la repercusión que tuvo. El libro se va haciendo conocido y hacia el otro lado del Atlántico, para la década de los 60, otra gran feminista, Betty Friedan, publica La mística de la feminidad. ¿Qué pasaba en esa etapa? Había el mundo de las mujeres en Estados Unidos particularmente, en el mundo occidental, cristiano, en el primer mundo tan desarrollado, la mujer estaba mostrando alto grado de depresión, de ansiedad, de alcoholismo. En definitiva, esta mujer hace ver también que el malestar femenino continuaba. Habían logrado aquellas conquistas que al final del siglo XIX y a principios del siglo XX parecían que iban a cambiar realmente la expectativa de la vida, la expectativa de la felicidad, y la verdad que la mujer era cada vez más infeliz según estas obras. Y acá se sienta la base del otro feminismo que tenemos que tener presente, que es el llamado feminismo radical. La expresión radical es porque proclama que la raíz, de ahí radical el problema, la raíz del problema, la desigualdad entre el varón y la mujer, está afuera, está en el orden social, y ese orden social está establecido con un pensamiento varonil. Entonces, la mujer no solo nace, esto es lo que dice Simone de Beauvoir, sino que se construye socialmente, pero desde esa perspectiva, desde la perspectiva androcéntrica, que siempre considera en inferioridad de condiciones a la mujer. Esta es la teoría. Y entonces, como para ir redondeando la teoría del feminismo, fíjense que llegamos a nuestros días con tres marcos que para mí debemos conocer y reconocer en el diálogo permanente o en las críticas o en los debates, mejor dicho,
que escuchamos todos los días. El primer marco, que es el marco teórico, el marco del famoso palabrita que aparece en todo lo que esté relacionado con feminismo, que es el patriarcado. Es esto que le acabo de decir, que va derivando de aquel momento en que se publica el libro del segundo sexo, justamente por eso segundo sexo, por un sexo inferior, por un sexo donde el poder pasa por el sexo masculino y siempre la mujer va a estar en desventaja respecto a esto. ¿Por qué? Porque el orden social está visto desde el punto de vista del varón. Entonces ahora sí van a entender por qué desde este marco teórico la feminista o el movimiento femenino hace tanto hincapié en el acoso sexual. A ver, yo no tengo ninguna duda de que el acoso sexual es incorrecto, que el acoso sexual se debe hacer conocer, se debe hasta incluso legalizar en los casos en que no tengo una corrección rápida e inmediata en un espacio laboral, por ejemplo. El tema es que hoy no tenemos muy en claro qué es el acoso sexual o a qué se llama acoso sexual. Por supuesto que dentro de este marco entendemos o se entiende por violencia doméstica al dominio del hombre sobre la mujer en el entorno del hogar. Esto es algo también que mientras por siglos se mantuvo dentro de las paredes de un hogar, hoy está exactamente del otro lado, está expuesto completamente a la sociedad. Y ya vamos a ver por qué, porque el feminismo radical, entre muchas cosas, ha dicho que todo lo privado solamente tiene solución con políticas públicas o con políticas. Todo lo privado es político, todo lo privado se debe resolver desde afuera hacia adentro. La palabra género, cuando Simone de Beauvoir dice que la mujer no nace, que la mujer se construye, se hace, lo que ella nos está diciendo, el mensaje que nos está dando, es que no se es mujer solamente por los cromosomas, sino que se es mujer porque se van adquiriendo formas de pensar y conductas. Ahora, ella lo plantea desde el punto de vista negativo, porque lo que dice es que la mujer al nacer en una sociedad de patriarcado, todo lo que adquiere de pensamiento, todo lo que adquiere de formas, no es algo adecuado que la adorna, que la hace completamente, que la completa, por decirlo así, sino que es un estereotipo de género. Entonces, que la mujer es débil, el hombre es sexo fuerte, eso es estereotipo de género, que la mujer tiene que vestir y hablar sin utilizar malas palabras, eso es estereotipo de género, que la mujer debe caminar o comportarse, esto es estereotipo de género, que el lenguaje sexista, cuando determinadas profesiones solamente se escribían con el término masculino, el lenguaje sexista cuando, por ejemplo, el plural, que incluye sustantivos o adjetivos femeninos y masculinos, los alumnos cuando son alumnas y alumnos, y ahí empieza el todos y el todas, y entonces que eso también es un estereotipo de género, y entonces que hay que neutralizar el género para evitar que las mujeres en la medida que vayan creciendo, vayan incorporando esas ideas que son estereotipadas, desde la vestimenta hasta la forma de hablar y todo esto. Y desde ya, la discriminación laboral.
Es interesante escuchar que después del Mayo francés, una de las cosas que salieron a hacer las mujeres en aquella época era subirse a los tractores y hacer los famosos tractorazos, porque en aquella época que no existía la mujer manejando el tractor, o no, la mujer manejando el camión y todo. Bueno, todo esto son derivaciones de esta idea de patriarcado que impone una forma de pensar que siempre le da ventaja al varón. Hay feministas que llegan a decir, bueno, justamente por el patriarcado el varón, por ser varón, nace con ventajas, vive con ventajas, y la mujer, por ser mujer, con desventaja. Bueno, el segundo marco, y es un marco que tiene mucha influencia en nuestros días, es el político institucional. Nadie va a dudar, por supuesto, de que la mujer tiene que bregar por la libertad, en el sentido de que no puede ser sometida a el varón, no puede ser sometida a ciertas prácticas, desde ya que todo eso, y eso está penado legalmente. Por supuesto que la mujer no puede ser discriminada y que debe tener derecho al voto, a la representación política. Hablemos un poco de la historia argentina. La representación política en la historia argentina. Ustedes saben que el movimiento que primeramente, el partido que primeramente incorpora a la mujer, el Partido Socialista. Nosotros tenemos la historia de una mujer que no nació en Argentina, nació en Londres, pero muy pequeñita la trajeron a la Argentina, fue una de las primeras médicas de Argentina, Alicia Moró de Justo. Una mujer que desde el socialismo, una mujer que nace avanzado del siglo XIX, muere en el 86, así que ella nació en 1885, creo, bregó por la representación política de la mujer. Bueno, las mujeres no tuvieron cargos legislativos, sí tuvieron ella tuvo alguna representación dentro del movimiento socialista, pero las mujeres no tienen cargos en política hasta la ley del voto femenino, que en la Argentina recién se sanciona en 1947, cuando tenemos estas mujeres bregando por el derecho al voto desde décadas antes. Para la época en que vota por primera vez la mujer, en 1951, como ahí se representa también la mujer en el voto, ingresan por primera vez a nuestras cámaras 5 senadoras y una veintena de diputadas. Pero como después hay un golpe de facto, se cierran las cámaras, y después cuando se vuelven a abrir, tanto en la época de Frondizi y de Ilia, no hay mujeres en las cámaras. En el año 91 se establece la ley del cupo femenino. Y miren hasta qué momento llegamos. Recién en el gobierno anterior, 2017, se legisló la ley de paridad de género. Entonces, a número de cargos políticos, a número de representación en las distintas instituciones nacionales, la ley de paridad pide que se dé el equilibrio entre varones y mujeres. Pero llevó esto en nuestros días, pero en el siglo XIX la mujer ni siquiera era propietaria, su marido se hacía cargo de los bienes que podía heredar ella, no podía hacer contratos. Y después hay un tema interesantísimo que quiero compartir con ustedes, el tema de la igualdad de oportunidades. Todos conocen la historia, saben lo que es el premio Nobel. Bueno, miren qué interesante. El Nobel empieza a darse en 1901 y desde entonces hasta el 2020, 119 años de historia. A ver, el Nobel es física, química, fisiología y matemática, La Paz y
el premio Nobel y de literatura. Y en el año 68 se agrega el de economía, son 6 en total. Bueno, para el año 2020, 876 varones habían ganado el premio Nobel. Se le había entregado a 22, no me acuerdo, 24 organizaciones. Y solo 58 mujeres recibieron el premio Nobel. Interesante. Marie Curie, que fue una de las pocas que ganó 2 premios Nobel por física y por química, los ganó casi en los primeros años, ¿no? Las primeras décadas en que se entregó. Ahora, ¿qué habla esto? ¿Habla realmente de que hay menos capacidad de la mujer? Yo creo que no. Lo que habla es que en gran parte del siglo XX, en la posibilidad de la investigación seria, el hecho de acceder a cátedras universitarias y todo, quedó más relegada para la mujer. Recién en los últimos años la mujer realmente se ha puesto a tiro con esta posibilidad. Esto yo lo comento porque todavía hay para tratar temas claramente, digamos, donde no metemos ideologías, simplemente tenemos que decir, bueno, en cada uno de nuestros países, cómo está la historia de la mujer, qué posibilidades está teniendo la mujer. Y ahora me meto con un tema que casi es el final del tema del feminismo, que es el tema del control reproductivo. Dentro del marco político institucional, el feminismo desde siempre ha trabajado esto del derecho reproductivo de la mujer. Ahora, como médica endocrinóloga les tengo que contar esto. Los métodos de control reproductivo aparecen exclusivamente después de la segunda mitad del siglo XX. Estoy hablando de los métodos profesionales, de los métodos que una mujer con educación y con buen control de salud puede llevar adelante. Entonces, es esperable que antes de este tiempo, el movimiento feminista del siglo XIX tuviese que tomar el tema del aborto. Por supuesto, no estoy haciendo ninguna observación moral del tema. Lo que estoy diciendo es que la mujer que veía imposible o que se veía imposibilitada ella de controlar su reproducción, ya sea porque el marido la obligaba a tener relaciones, porque no existían métodos que le permitieran de antemano poder hacer la anticoncepción. Trabajaron el tema del aborto postconceptivo, como método postconceptivo, porque era lo que había. A ver, es ni más ni menos que el infanticidio de la antigüedad que no discutía nadie, y que en la medida que fue avanzando el tiempo, bueno, llegó a medidas de no llevar a la mujer a tener hijos y tirarlos en una zanja, ¿entienden? Ahora, yo puedo entender que el tema del aborto haya sido un tema de discusión sobre el siglo XIX y a principios del siglo XX, pero haber llegado, por ejemplo, en nuestra sociedad a discutir el aborto y terminar teniendo en nuestro país por lo menos una legislación que, digamos, da el derecho a la interrupción del embarazo cuando ya existen cualquier cantidad de métodos más baratos, más seguros para la salud, más adecuados desde todo punto de vista, incluso económicamente para la sociedad, para la mujer y para la salud pública. Tener que estar discutiendo aborto en el año 21 realmente es un anacronismo. Termino con los marcos. El marco económico. El feminismo siempre ha bregado desde que la mujer ingresa al mundo de los trabajadores por tener al menos un ingreso
económico que sea equivalente al del varón si estamos hablando del mismo tipo de trabajo y de hecho realidad. Así que la brecha salarial siempre ha sido un tema de debate. Cada país tiene su historia y cada país tendrá que considerar si realmente se ha logrado esto o no. Pero hablábamos con mi marido que hay un término que utilizan las mujeres, que lo utilizó una feminista en los años 80, y fue que la verdad que en cargos de altísimo nivel, en cargos de management, la mujer, aunque esté muy capacitada, y eso lo vemos hoy, no llega a los puestos claves más altos. En general, los directorios pueden tener, o sea, los cargos altos en empresas tienen mujeres, pero llegar a tener a la mujer en el cargo de CEO de management todavía sigue siendo una cuestión desigual. Entonces, esta mujer decía, las mujeres profesionales tenemos en realidad el techo de cristal, porque todos los demás miran, dice, esta puede seguir subiendo, pero en realidad hay un cristal, un vidrio que nos impide seguir adelante. Así que cuando escuchen el tema del techo de cristal, están pensando en esto, en la todavía desigualdad que hay en el número de CEOs o de management en las grandes empresas entre varones y mujeres. Así que el feminismo tiene 3 olas que conviene que todos recordemos. La primera, que va al final del siglo XIX y la primera parte del siglo XX, que logra todos estos derechos fundamentales como el sufragio universal, el acceso a la educación, los derechos laborales, el hecho de que la mujer pueda controlar su propio dinero, su propio patrimonio, el hecho de que la mujer pudiera acceder a los cargos públicos. Fíjense, nuestra Argentina fue pionera. 1885, la ley 1420, la ley de Julio Argentino Roca, ¿no es cierto? La educación universal, la educación mixta, la educación gratuita. Se discutió si se ponían contenidos religiosos o no, pero en un momento casi igualitario con Europa y con América del Norte, la Argentina, con esa gran generación del 80, sentó las bases del desarrollo y del crecimiento. Pero el sufragio, ahí sí nosotras tenemos que reconocer, tardó mucho más en llegar a la Argentina, y cuando llegó en circunstancias más por intereses particulares de un partido en un momento, que tengo que decirlo, incluso mujeres feministas que no adherían al partido de gobierno de ese momento estuvieron completamente de acuerdo con que se llevara adelante por fin la ley del sufragio de la mujer. La segunda ola es la ola que aparece con los años 60, con la obra de Simone de Beauvoir, que hace una mella muy fuerte en los años 70. Los años 70 son los años de la posguerra de Vietnam, del rock and roll, del uso de las drogas, aparece la píldora, la liberación sexual, y entonces acá es cuando en los Estados Unidos se discute y finalmente se aprueba el aborto. Dentro de este momento de gran reacción de toda la sociedad, especialmente de la juventud, pero las mujeres acá las feministas hicieron su pie, pusieron su pie fuerte y fueron, de hecho, lograron las leyes de protección contra la violencia doméstica. Acá es donde lo privado es público, y entonces ahora sí, yo tengo que tener el derecho, el juez, la posibilidad de meterme a mi casa y decir que mi marido es violento, hay que restringirlo. Bueno, todo esto hace su cristalización en los años 70 con la segunda ola del feminismo. Y ahora la tercera ola. Los especialistas dicen que es casi al final del siglo XX y comienzo ya del XXI,
procura la libertad en todo sentido. Interesante, la tercera ola ya es, en palabras de una mujer de un libro feminista, Harriet Dyer dice, la tercera ola es muchas cosas diferentes con objetivos dispares. La mujer todavía no está completamente liberada, se procura la independencia total de la mujer. Acá aparece la famosa palabra, el empoderamiento. Si el régimen establecido no lo podemos modificar, hay que patearlo. Y hay que empoderar a la mujer. Hasta ahora venía empoderado el varón, la que tiene que empoderarse es la mujer. Van a escuchar el término sororidad, que es ni más ni menos que la hermandad de la mujer. La mujer pasa a verse ahora como un colectivo. Es interesante, el colectivo de la mujer sigue presionando y buscando ganar derechos. Ahora, las responsabilidades individuales de cada mujer están licuadas y de ellas no se habla. Entonces hay en este tiempo una tendencia a ver el derecho en la hermandad, el derecho en el colectivo, pero la individualidad queda licuada. Entonces, si yo cometo un delito, tengo un atenuante, soy del colectivo femenino. Si yo no cumplo mis responsabilidades como madre, como docente, tengo un atenuante. Soy del colectivo femenino y vengo influenciada por esta sociedad patriarcal que me ha educado y estereotipado a determinadas cosas que tengo que romper. En la última ola, esta tercera ola, se habla una cuarta, incorpora el movimiento queer, que significa raro. Acá empieza la idea de que una cosa es mi identidad sexual y otra cosa es mi inclinación sexual. Entonces se dan todas estas mezclas que no se entienden. La identidad sexual ya no son dos géneros, la tercera ola rompe con todo lo binario, entonces no hay solo homosexual y heterosexual, hay un montón de sexuales. No hay un varón y una mujer, hay un montón de géneros. Y así, si bien las mujeres, por ejemplo, en la segunda ola, ponían del lado de la vereda de enfrente una mujer trans, este movimiento incluye a los trans también. Y aparecen nuevos capítulos como los del ciberfeminismo, o les puse el test de Bechdel-Wallace, es interesantísimo. Se mide qué tan profeminista es una película. Para que una película pase este test, tienen que haber dos protagonistas femeninas dialogando solas de un tema que no sea un varón. Si esto no está en la película no pasa el test del feminismo. Último capítulo, teología y feminismo. Me interesa en sobremanera, y lo traigo como para terminar esta charla, porque quizá como cristianos, que la mayoría somos, o con nuestra identificación cristiana, solemos pensar que cuando estamos escuchando a alguien que tiene un título en teología, estamos escuchando a alguien que conoce la Biblia y que interpreta, al menos de forma bastante fiel, las palabras, los conceptos, las enseñanzas de la Biblia. Bueno, hoy mi mensaje es, cuidado, esto no es así. Voy a ponerles dos ejemplos, dos mujeres, estamos hablando de feminismo, esto no quiere decir que sean los únicos ejemplos de lo que estoy diciendo. Yo les hablé de Elizabeth Cady Stanton como una activista norteamericana del movimiento sufragista, que fue la que organizó por primera vez los derechos de la mujer en Estados Unidos. Una mujer bien formada. Esta mujer, en pleno movimiento feminista, conformó
o participó de una cumbre interreligiosa, y en esa cumbre interreligiosa las mujeres que participaron promovieron o tenían la idea de que la religión se iba a transformar en una suerte de movimiento universal que iba a procurar la paz, que iba a llevar los equilibrios que no llevaron los movimientos políticos ni las ideas económicas, y esta mujer en plena actividad decide que iba a dejar un tiempo de concentrarse en estos grupos activistas femeninas, y se organizó un comité importantísimo de varias eruditas para hacer una relectura de la Biblia. Pero esa relectura fue crítica y fue desde la sospecha femenina. Porque según ella, por supuesto, en la propia Biblia o no se valoraba o se invisibilizaba a la mujer. Dicho sea de paso, esta idea está muy de moda en nuestros días. Yo he podido leer una tesis doctoral de una teóloga cordobesa que presenta algo sobre esto, pero esta mujer en 1895 presentó la Biblia anotada de las mujeres. Y ella dice así: su lectura deberá ser crítica y selectiva, eliminando todo aquello que va en contra de la mujer y subrayando lo que respeta su dignidad e igualdad con el varón. Pero ella misma, Elizabeth Stanton, dice, y esto es literal: la Biblia no puede ser considerada un fetiche, no tiene origen divino, sino humano. 100 años después, la Elizabeth Schussler Fiorenza es una rumana de origen alemán que vive en Norteamérica, nació en 1938, está al frente de la cátedra de la Facultad de Teología de Harvard, la Cátedra de Divinidades. Ella es, a diferencia de la otra que era una feminista protestante, esta es una feminista católica. Y ella también escribe sobre la reconstrucción teológica de los orígenes del cristianismo, y esto lo hace porque, como es feminista, historiadora feminista y teóloga feminista, entiende que la Biblia también está impregnada de la idea androcéntrica. Y entonces ella propone, obviamente, que no se la lea de la misma manera. Ahora ella dice lo siguiente: los textos bíblicos no son una revelación literalmente inspirada, ni tampoco unos principios doctrinales, sino que son formulaciones históricas en el contexto de una comunidad religiosa. Metodológicamente será preciso ir más allá de los límites del canon del Nuevo Testamento a la hora de interpretar, ¿no es cierto?, el contexto histórico, puesto que este es un producto de la Iglesia patrística y en consecuencia un documento teológico de los vencedores históricos. Y en una suerte de juego para las que entienden filosofía y conocen la historia de Christine de Pizan, que escribió sobre la ciudad de las mujeres, cuando a la mujer se la creía inferior biológicamente, ella propone ahora la iglesia de las mujeres. ¿Por qué lo traigo acá? Porque las dos son académicas. Yo respeto su profesión académica, no dudo de que han estudiado y que lo siguen haciendo, pero lo que a mí me queda en claro es que si bien su título es sobre teología y habrán leído e interpretado la Biblia, realmente no son mujeres de fe bíblica. Se puede ser teólogo y se puede no creer en Dios. Se puede ser teólogo y, como las dos dicen, creer que la Biblia es un libro humano y que no es la revelación verdadera de la palabra de Dios. Entonces,
Mi propuesta finalmente en esta charla es, cuidado, ¿de dónde toma la cosmovisión la persona que nos presenta un tema? Porque estas dos mujeres son teólogas y tienen las dos una clara cosmovisión. Es la cosmovisión feminista, que en todo caso es humanista, que en todo caso es racionalista, pero no es cosmovisión bíblica. Y para que no quede dudas de que yo sí me posiciono en la cosmovisión bíblica, yo tengo en claro cuál es el problema del drama humano según la Biblia. El hombre y la mujer son creados iguales en condición. Cuando el Génesis 1 dice, y hagamos al hombre, y creó Dios al hombre, varón y hembra los creó. Iguales como personas, a su imagen, iguales en dignidad, iguales en respeto mutuo, en armonía, en complementación y en destino. Pero lo que nos dice la Biblia es que cuando esa primer pareja humana perdió esa relación con Dios, que es lo que en la Biblia los creyentes entendemos que es la muerte espiritual, inmediatamente se arruinaron las relaciones humanas. E inmediatamente, tanto la feminidad como la masculinidad se corrompieron y se depravaron. Y el pecado no es ni más ni menos que el deseo de autosuficiencia y la autoexaltación de la persona. El hombre peca primero contra Dios, pero inmediatamente ese pecado, esa característica que pasa a ser inherente a su corazón, lo hace ser así autosuficiente, exaltado. Entonces, las relaciones humanas y las del hombre y mujer, desde la caída, procuran dominarse uno al otro, controlarse uno al otro, explotarse uno al otro. Esto pasa también hombres con hombres, también mujeres con mujeres. Interesante. El movimiento feminista se dividió muchísimas veces y hoy, si quieren, tienen 18 a 20 formas de feminismo. Cada una mira. Hubieron mujeres que crearon un movimiento y lo dividieron ellas mismas y después lo volvieron a formar. Claro, es lógico. El poder de dominio no solo es ejercido por la fuerza, que es el que más vemos en el varón, porque el varón usa la fuerza. El dominio es ejercido de muchas otras formas. Lo que pasa es que nuestra sociedad solo puede penalizar aquello que objetivamente ve. Y acá termino. Simone de Beauvoir dijo, mi malestar interior se debe a este mundo exterior. Bueno, Simone de Beauvoir no solo no leyó la Biblia, sino que la contradice. Porque el origen de nuestro problema como seres humanos primero está adentro, en nuestro corazón. Y después ese mal afecta el exterior y desequilibra nuestro espacio social. El más íntimo primero y el más grande, que es el de la sociedad, después. Veamos el Génesis. En el capítulo 3 el hombre cae, el hombre y la mujer comienzan a enfrentarse, y en el capítulo 4 los dos hijos varones se pelean hasta uno matar al otro. Y en el capítulo que sigue, toda la civilización es un desastre de corrupción. Entonces, el desafío desde la cosmovisión cristiana para todo cristiano es que es muy fácil derribar estereotipos negativos. Yo puedo hablar de los errores de mi padre, de mi madre, de mi familia, de mi presidente, de mis amigos. Puedo derribar todos los estereotipos, pero ¿saben qué? Construir un arquetipo positivo y atractivo es necesario. Y solamente el creyente que ha comprendido que Dios primero tiene que hacer nuestra obra interior, va recién
poder mostrar, solo si crece y madura en esa fe, algo positivo, algo atractivo. ¿Para qué? Para esta sociedad que está absolutamente sedienta de buenos ejemplos. Bueno, hasta aquí